Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Rista y esta presentación va a tratar sobre cómo la IA se usa como herramienta para ayudar en la programación. La IA está revolucionando muchas áreas, incluida la programación. Su uso como asistente es cada vez más común. Bueno, ¿quién de nosotros no usó alguna vez una IA para que nos asista en algún proyecto o idea? Ya sea con generar código, una imagen o inclusive una presentación para exponer en una materia. ¿Qué es una IA asistente en programación? Es una IA diseñada para ayudar a escribir, corregir o entender código. Ejemplo, ChatGPT, GitHub Copilot, Code Whisperer. Ahora bien, primero lo primero, ¿qué es un asistente de programación basado en IA? Y es que es una herramienta diseñada para ayudar a las y los programadores durante el desarrollo de software. ¿Cómo lo hace? Te sugiere líneas de código, corrige errores, explica funciones, puede escribir documentación o incluso generar pruebas automáticas. Y una cosa muy importante, y es que estos asistentes no reemplazan al programador, supuestamente, sino que actúan como extensión de sus capacidades, es decir, nos potencian. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes para responder al final de la presentación, y es que si ustedes consideran que nos potencian solamente o que en algún momento, en algún futuro no tan lejano quizás, nos puede llegar a reemplazar. Dejo la pregunta por acá. Dicho esto, continúo. Para entender un poquito más a la IA como asistente, vamos a recorrer su línea del tiempo. Más o menos entre 1950 y los 2000 es donde surgen las primeras herramientas y lenguajes, como por ejemplo con la creación de Fortran, COBOL y Lisp nacen los lenguajes de alto nivel. Luego aparecen los editores como Emacs y V, y más tarde IDEs como Eclipse y Visual Studio Code. Además de esto, también surgen los sistemas expertos, que se basan en reglas predefinidas por los humanos, como por ejemplo, si X, entonces Y. O sea, no aprendían ni se adaptaban. Y aunque eran limitados, fueron muy útiles y sentaron las bases de la automatización de decisiones en programación. Para que se entienda, antes de todo esto de lo que es el aprendizaje automático moderno estaban los sistemas expertos. Ahora bien, siguiendo con esta línea de tiempo, ya de los 2000 al 2016 es donde empieza la automatización inteligente. Los IDEs comienzan a incluir funciones inteligentes como refactorización automática, análisis estático y sugerencia de código. Acá es donde empieza a usarse el machine learning para detectar errores y patrones. Del 2017 al 2020 es donde viene la revolución Transformer, que con la publicación de Attention is All You Need en 2017 es cuando se introduce esta arquitectura base para los modelos como BERT y GPT, que entienden mucho mejor el lenguaje natural y el contexto del código. Ya por el 2021 al 2023 es donde aparecen los asistentes generativos como por ejemplo GitHub Copilot, basados en Codex, que sugiere funciones completas. También se lanzan Code Whisperer, Tabnine y el famoso ChatGPT, todos capaces de asistir en la programación con lenguaje natural. Y por último, desde el 2024 hasta la actualidad, 2025, es donde estos asistentes son más adaptativos y multimodales, ya que pueden analizar texto, imágenes, voz y diagramas. Se adaptan al estilo del programador y refactorizan proyectos antiguos y ayudan a migrar código.
incluso pueden enseñar a programar paso a paso. En lo que consiste la traducción y documentaciones utilizando la ayuda de la inteligencia artificial, este, tenemos que destacar que ha revolucionado el desarrollo de software optimizando estos procesos, tanto como la escritura de código, la depuración, la traducción y la automatización. Este dato a resaltar es que en el 2024 el 88% de los desarrolladores ya utilizaba inteligencia artificial. Un ejemplo de esto sería Facebook, que utiliza Transcoder, y OpenAI, que usa Codex. Esto es una gran ventaja, ya que permite la traducción entre códigos, tanto de Python, por ejemplo, Python y Java, o Java y C++. Este, este alto porcentaje ronda en el 98% de efectividad, dejando solo un resto para la corrección humana. Tiene mucha precisión, ya que puede reconocer patrones, bucles y funciones. Un ejemplo de esto fue Netflix, que utilizó la inteligencia artificial para hacer una traducción desde Java a Kotlin. Esto también trae otra ventaja, ya que es fácil hacer una migración de documentaciones de lenguajes casi obsoletos como COBOL a cualquier otro tipo de lenguaje. Este, Otra de las ventajas es el mantenimiento de código, como lo realizó IBM, ahorrando casi un 40% de tiempo en horas de trabajo. Este ahorro significativo obviamente está reflejado en costos y personal, ya que puede derivar ese personal a cualquier otro tipo de tarea en el proyecto que sea un poco más importante. También es un patrón a resaltar la consistencia de trabajo, y el mecanismo de trabajo que tiene la utilización de inteligencia artificial. Eh, Teniendo también una buena calidad de código y una accesibilidad a cualquier tipo de lenguaje. Tiene también desventajas, las cuales serían una sobresimplificación de código que le dificultaría la revisión a cualquier programador humano, este, ya que puede ahorrar comentarios. También se puede ajustar mucho a librerías, una dependencia de librerías, como por ejemplo traducir cosas de Python o de Java a JavaScript, este, sin una equivalencia en ese lenguaje, este, dando como resultado un error. Eh, También tenemos una desventaja, que es la semántica, ya que la inteligencia artificial entiende la sintaxis, pero no la intención del código del que se está escribiendo. Algunos ejemplos a destacar con este tipo de errores de inteligencia artificial en la programación sería GitHub, utilizando Copilot, que genera casi el 50% del código en, en nuevos proyectos, y bueno, nada, que deja el restante a una corrección humana. Airbnb también hizo una migración de React a Swift, ahorrando más del 50% en tiempo y costos, haciendo la migración entre lenguajes. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Emiliano Vega. Como ya se venía analizando, la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta de asistencia en el desarrollo de software, permitiendo optimizar procesos y aumentar la productividad. Sin embargo, su adopción no está exenta de desafíos significativos. Esta parte del informe analiza un poco más los riesgos y los límites inherentes al uso de la IA como asistente de programación. Primero que nada, incluyendo la generación de código incorrecto e inseguro. Un estudio de Stanford en el 2022, por más de que el 2022 hasta ahora cambió mucho la IA, muestra que el 40% del código generado por Copilot tiene vulnerabilidades. En el informe dejamos el paper con más información detallada, pero el énfasis está en que la IA no entiende ni de intenciones ni de consecuencias.
solo patrones estadísticos. Hay casos donde genera contraseñas hardcodeadas, omisiones en validaciones o fallos de seguridad básicos. En el segundo punto tenemos la falta de comprensión contextual, que aunque entiende el código, no entiende el problema. No sabe si estás haciendo un sistema bancario o un videojuego. Por eso suele sugerir soluciones técnicamente válidas, pero conceptualmente inútiles. Y bueno, para la diapositiva quería elegir un tweet de Alan Deitch, que Alan Deitch, aunque es tuitero y en su biografía tiene que explicar ahí Tech sin humo, fue el creador y el CEO de una compañía que ya en el 2018 facturaba $1 millón ayudando a empresas a trabajar, entender y tomar decisiones con la información digital que generaban. Entonces, bueno, en este tweet Alan dice: la ciencia ficción nos advirtió, los datos PISA muestran un declive en el razonamiento y la resolución de problemas en 2015. Similar a Solaria, a Asimov, que ahí hace una analogía donde la dependencia tecnológica llevó a una sociedad estancada. Acá muestra los datos PISA en los teenagers, en los adultos, sean los adolescentes y los adultos, y cómo va bajando en las distintas categorías de ciencia, de lectura de matemática, desde el 2006 hasta el 2022, según lo que muestran esas estadísticas. Yendo al segundo punto de los riesgos y los límites, se puede ver en el tercer riesgo la dependencia excesiva de esta asistencia de IA. Crea una ilusión de competencia de ese programar. Este efecto se ve reflejado en foros de Reddit, donde gente pregunta por qué no funciona su código sin entender qué hace su código. Es como una calculadora sin saber sumar, útil pero arriesgado. Yendo al cuarto problema, los problemas éticos y legales, surgen cuestiones como de quién es el código que genera, puede infringir licencias open source o cosas por el estilo. Hay demandas en curso desde el 2023 hasta la actualidad contra GitHub Copilot por entrenar con un código GPL sin respetar la atribución. Y como último punto tenemos el desplazamiento parcial de tareas, que si bien no reemplazan al desarrollador, sí afectan tareas que antes eran parte del aprendizaje: escribir test, documentar y refactorizar. Y desde mi perspectiva personal, también siento que en el ámbito empresarial, con esta revolución de la IA, se van a replantear muchísimo más el tema de contratar talento junior. También, bueno, para esta diapositiva elegí otro tweet de Alan Deitch, donde dice que salió un estudio que utilizaría está reduciendo nuestra capacidad de pensamiento crítico, sobre todo en los más jóvenes. Estas no son casualidades, y hay uno que lo veo venir hace ya casi 70 años, te lo cuenta en un paper que, bueno, también está puesto en el informe. Yo creo que haciendo una relación con el punto número 3, los riesgos de dependencias excesivas, nace el concepto de vibe coding, donde yo quería abordarlo adicionalmente, ya que se explora el fenómeno emergente del vibe coding y sus profundas implicancias pedagógicas, especialmente en la formación de los nuevos programadores. El objetivo es ofrecer una perspectiva crítica y fundamentada que fomente un uso consciente y responsable de estas tecnologías. Primero que nada, en la diapositiva arranca como en qué es. Ahí se ve que son programadores, especialmente junior, utilizando IA sin entender el código, pero confiando en que se siente que funciona. Muy visible en redes, como en TikTok, en Twitch o en Reddit. Gente que genera código por prompt sin saber cómo funciona. Haciendo un hincapié en la implicancia pedagógica, la curvatura de aprendizaje puede volverse más estética que analítica. Se puede volver un arte performático más que una ingeniería. Bien guiado, esto puede motivar; mal guiado, lleva una programación superficial. Según un dato, la dependencia en la inteligencia artificial es un riesgo tangible en la programación. La adopción de estas herramientas es masiva. Según la prestigiosa encuesta Stack Overflow Developer de 2024, el 62% de los desarrolladores profesionales ya utiliza herramientas de IA en su trabajo. Este hecho plantea serias dudas en el ámbito educativo, donde surge el fenómeno del vibe coding, estudiantes que logran generar proyectos funcionales con IA,
pero enfrentan dificultades para explicar los fundamentos y la lógica de su propio código, lo que evidencia un aprendizaje superficial. Para esto también dejamos el paper en el informe y acá me pareció importante dejar una imagen con Cursor y GitHub Copilot, que son unos instrumentos y herramientas para hacer vibe coding, y también un tweet donde dice, people who refers to vibe coding, que como las personas refuerzan su vibe coding y hacen una analogía con el pajarito. Pero bueno, más que nada, eso sería mi parte del informe. Muchísimas gracias. Bueno, como podemos ver en pantalla, esto es una sugerencia de un código de ChatGPT en el que no tiene contexto. Un programador trabaja en un sistema bancario y le pregunta a ChatGPT, ¿cómo puedo implementar una función para transferir dinero entre cuentas? A lo que ChatGPT responde con un código genérico en Python. Este código es el que vemos en pantalla y dice que es una función transferir que tenemos un origen, un destino y un monto. Si el monto es mayor o igual al saldo de origen se le resta el monto y al saldo de destino se le agrega el monto. Finalmente devuelve true y si no devuelve false. Entonces, ¿dónde está la falta de contexto? ChatGPT no sabe si las cuentas pueden estar en diferentes bancos, lo que puede requerir validaciones extras o comisiones. Tampoco valida si el usuario tiene permisos para transferir entre estas cuentas. No registra la transacción en un historial tampoco, que esto es fundamental en sistemas reales. Tampoco maneja errores como límites diarios, transferencias internacionales, cuentas bloqueadas, doble verificación y demás. No considera normativas legales o requisitos de auditoría que pueden ser críticos en un entorno financiero. Bueno, entonces, el código como lo que no puede hacer la IA, ¿no? Digamos, el código funciona bien, pero no es seguro ni completo. ChatGPT respondió con lo más general y frecuente que ha visto, pero sin el contexto particular del sistema, los riesgos o las políticas de la empresa. La IA, por poderosa que sea, todavía no puede pensar críticamente. Esto significa que no analiza problemas desde diferentes perspectivas. No cuestiona supuestos ni evalúa el impacto de sus sugerencias en un contexto más amplio. A diferencia de los humanos, la IA carece de intuición, de experiencia previa, propia, y la capacidad de anticipar consecuencias inesperadas más allá de los datos con los que fue entrenada. También tiene una dependencia humana en problemas complejos. Esta es otra limitación clave, es que la IA no puede entender problemas complejos sin guía humana. Entonces, los modelos actuales generan código y explican fragmentos, pero dependen completamente de las instrucciones, ejemplos o preguntas del programador. Ante situaciones ambiguas, necesidades poco comunes o desafíos novedosos, la IA puede cometer errores o carecer de respuestas útiles. Le cuesta comprender el trasfondo, los objetivos estratégicos y las prioridades específicas de cada proyecto. Investigaciones recientes confirman que, incluso los modelos más avanzados, pueden cometer errores simples, perder el contexto o generar código que parece correcto, pero falla en casos límites. Bueno, entonces, como conclusión, podríamos decir que la inteligencia artificial, como asistente de programación, ha revolucionado el desarrollo de software, evolucionando desde sistemas expertos a modelos de lenguaje sofisticados que generan código y entienden el contexto. Herramientas como GitHub Copilot y ChatGPT asisten hoy a los programadores, elevando su productividad y haciendo la programación más accesible al simplificar el aprendizaje y reducir barreras técnicas.
Eh, Sin embargo, es importante reflexionar que la IA no reemplaza el pensamiento humano, sino que la potencia. La creatividad, la capacidad de entender problemas complejos en contextos específicos y el pensamiento crítico siguen siendo cualidades exclusivamente humanas. La IA automatiza tareas repetitivas y asiste en lo técnico, pero el diseño de soluciones innovadoras y la toma de decisiones siguen dependiendo de los programadores. En cuanto al futuro, la IA avanza rápidamente con modelos multimodales capaces de comprender tanto texto como código, diagramas, imágenes y conversaciones en tiempo real, y se esperan asistentes más personalizados y una colaboración más fluida en equipos grandes e incluso una contribución activa en la enseñanza de nuevos programadores.